Hola equipo, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a su taller de microemprendimiento. Desde aquí, desde mi casa, su profesora Graciela, les envío muchísimos saludos a todos ustedes y para sus familiares. Recuerden que es importante cuando empecemos a ver el video, pues tener a mano nuestros implementos de trabajo. En este caso sería nuestro cuaderno, nuestra libreta, nuestros lápices, para poder anotar toda esa información que les traigo y para poder, pues, aquellos que no puedan imprimir, puedan realizar las actividades, pero identificándolas. Como siempre, todas las actividades traen su número, así que no hay excusa para no hacerlas. Bueno, vamos a empezar con este taller. Vamos a estar durante el taller haciendo una breve resumen de los clientes que hemos visto y la importancia de identificar al cliente. Hay muchos tipos de clientes, es verdad, pero lo importante es escuchar al cliente y observarlo. Así que bueno, vamos a empezar el taller de microemprendimiento. En este caso, como dije, vamos a ver los tipos de clientes. En el primer cliente, como siempre, es el cliente satisfecho. Es ese cliente que tanto el producto como el servicio logró cubrir sus necesidades o deseos. El cliente insatisfecho, pues todo lo contrario. El producto o el servicio no cubrió sus necesidades o deseos. Luego tenemos el cliente impaciente, que es ese cliente que siempre está apurado y que desea ser atendido de inmediato. Luego tenemos el cliente indeciso, que es ese cliente que no sabe muy bien qué es lo que necesita, qué es lo que desea, cuál es su compra. El cliente molesto, que es ese cliente que no queremos que ningún cliente llegue hasta acá, ¿verdad? A estar molestos. Y el último, que sería el cliente sábelo todo, que es el cliente que siente que sabe mucho más de nuestro producto que nosotros mismos. Como pueden ver, aquí tenemos 6 tipos de clientes, pero les comento, dentro del mercado hay muchísimos más tipos de clientes. Aquí vamos a poder observar una gran cantidad de diferentes tipos de clientes. Pero les comento, estaríamos hablando durante muchos videos acerca de la cantidad de clientes que pueden haber dentro del mercado o cómo están clasificados. Pero siempre, insisto, siempre es importante escuchar y observar al cliente para poder identificar mejor qué es lo que quiere, qué es lo que necesita y cómo podemos cubrir esa necesidad o ese deseo. Vamos a hablar qué es identificar. Identificar es reconocer, en este caso, la identidad de una cosa o persona. Pero en esto que estamos hablando de cliente es reconocer la identidad de un cliente, es decir, identificar qué es lo que necesita. ¿Qué nos permite identificar el tipo de cliente? Nos va a permitir, ¿verdad?, poder identificar al cliente basado en sus características y usarlas como ventajas para saber cómo atender, abordar e inclusive cómo lograr el objetivo final. ¿Cuál es nuestro objetivo final? Como siempre, es la venta del producto o del servicio, ¿verdad? Entonces, es importante, como siempre digo, si prestamos atención al cliente, seguramente vamos a saber claramente qué es lo que quiere, qué es lo que necesita y de seguro vamos a tener esa venta, ya sea de nuestro producto o de nuestro servicio. Esto es importante para todo tipo de empresas, sea microemprendimiento o esas empresas grandes, esas macroempresas. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar con algunas actividades que les tengo por aquí. La primera actividad que tenemos es actividad número 1. Identifica, según el nombre del dibujo, qué letra falta en el espacio. En este caso, tenemos una oreja. Entonces, aquí vamos a estar identificando el espacio en blanco
siempre va a ser la primera letra de la palabra. Tenemos oreja, aquí ¿cuál faltaría de estas tres? Aquí tenemos un indio, ¿cuál faltaría de estas tres para decir la palabra? Aquí tenemos un unicornio, aquí de estas tres ¿cuál faltaría para acá? Y el árbol, ¿cuál de estas tres faltaría en este espacio en blanco? Como siempre, les tengo, ¿verdad?, el ejemplo. Igualmente, dice ejemplo de la actividad número 1. Identifica, según el nombre del dibujo, qué letra falta en el espacio. Aquí tenemos que el dibujo es un ala. Entonces, de estas tres letras, ¿cuál falta para que me diga ala? La letra A. Muy bien, entonces coloco la letra A y me dice ala. En la actividad número 2 nos dice, identifiquemos el texto. Vamos a leer el texto y vamos a identificar cuál sería el título de este texto. Dice así, el planeta Tierra es el tercero del sistema solar, considerando su distancia del Sol, y el quinto según su tamaño. Es el único planeta en el que existe y se origina la vida. La Tierra se formó al mismo tiempo que el Sol y el resto del sistema solar. Entonces tenemos 4 opciones. La primera dice, ¿el texto está hablando del calentamiento global? ¿O el texto está hablando, con la segunda opción, del planeta Tierra? El texto sería la tercera opción, sobre el Sol, o el texto está hablando de la cuarta, del universo. ¿Cuál de estas opciones es? Entonces, en este círculo o en su cuaderno, ¿verdad?, dice en actividad número 2, ahí colocan el texto y el número, el cual identifique al texto. Como siempre, les tengo el ejemplo. El ejemplo de la actividad número 2. Dice, identifiquemos el texto. En este caso dice, Luis Miguel es un cantante de origen puertorriqueño, aunque es conocido como el Sol de México. Nació el 19 de abril de 1970. Se inició en los años 80, conocido principalmente en el género de la música romántica. A ver, tengo 3 opciones. La primera opción dice, ¿el texto nos está hablando del género romántico? 2. ¿El texto nos está hablando de la vida del cantante Luis Miguel? O 3. El texto nos está hablando de los años de 1980. Entonces, claramente nos está hablando, ¿verdad? En el círculo colocamos la opción número 2, porque nos está hablando de la vida del cantante de Luis Miguel. Entonces sería la opción número 2. En la actividad número 3 dice así, identifica al intruso. A ver, aquí tenemos varias caras de clientes. A ver, voy a hacer un breve recorrido e identifica al intruso. A ver, ¿cuál es el intruso? Observemos muy bien. ¿Cuál es el intruso? En el caso de que no puedas imprimir y hacerle el círculo al intruso, ¿verdad?, coloca en qué línea está. Si en la segunda o en la primera o en la segunda línea, e identifica la columna. Si está en la primera columna, en la segunda columna, en la tercera columna o en la cuarta. O simplemente, si ya sabes quién es, indica que ya lo identificaste. ¿Y cuál es el cliente que es el intruso ahí? Ya sabemos, ya vemos bastantes caras de clientes satisfechos. A ver, ¿dónde está el intruso? Si no puedes hacer el círculo, puedes indicar cuál es el cliente intruso ahí. ¿Cómo se llama ese cliente?
Muy bien. Bueno, espero que les haya gustado este video. Recordemos la importancia de identificar al cliente. Así que no hay excusa para no hacer estas actividades. Un beso, que tengan un día muy lindo y nos vemos en el próximo video.